Ya estamos al teléfono con nuestro invitado de esta tarde. Él es micólogo del programa de microbiología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, el doctor Eduardo Álvarez Duarte. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, Polo, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted, porque vamos a conversar acerca de un tema que es muy interesante y yo creo, para mí por lo menos, muy desconocido y es posible que también para una parte importante de nuestro público, y tiene que ver con los hongos, y particularmente, o a partir en realidad del descubrimiento de un hongo que se llama Circinella lapensis, no sé si se dice así exactamente. Lampensis, claro. Que fue descubierto en justamente en la comuna de Lampa. Hay unas cavernas, unos piques mineros aparentemente. Cuéntenos primero del trabajo que usted hace, de esta especialidad de la micología, de estudio de los hongos, y después pasamos a que nos cuente también las características específicas de este hongo que ha sido descubierto. Bueno, mira, como tú bien decías, la micología es el estudio de los hongos. Ya, como toda ciencia, tiene diversas especialidades, podríamos decir. Hay gente que se especializa en hongos macroscópicos, que son los hongos de sombrero, y quienes nos especializamos en hongos microscópicos, o sea, los que de alguna forma podemos ver solo detrás de un microscopio. Ya, asimismo, dentro de los hongos microscópicos tenemos hongos que afectan al ser humano y a otros animales, y otros que son ambientales. En el caso mío, yo me dedico principalmente a lo que es micología médica, porque claro, trabajo en una facultad de medicina, hongos que van a producir infecciones fúngicas en el ser humano y otros animales. Pero nuestro laboratorio tiene 3, 4 líneas de trabajo. Una de ellas es la micología médica, pero también una de ellas es lo que es la micología ambiental. Dentro de la micología ambiental, desde el año 2015 más o menos, nosotros estamos trabajando en un muestreo que va desde Arica, entre la frontera con Perú y Bolivia. Tenemos muestras de 4.000 metros de altura hasta incluso la Antártida. Hemos mostrado todo el territorio nacional para caracterizar, para conocer la riqueza, la biodiversidad de hongos que tiene nuestro país, que es un país tremendamente rico en biodiversidad. Uno relaciona en general los hongos con, claro, los hongos, digamos, me imagino que son los macroscópicos, ¿no? Con humedad. Claro. Entonces llama la atención que en un sector, en un lugar como Lampa, donde la humedad es bastante baja, exista efectivamente este tipo de hongo. ¿Esto tiene que ver, no tiene que ver con la humedad? Es una apreciación, digamos, muy básica la que estoy haciendo. Y este hongo específico que descubrieron, ¿qué características tiene? Bueno, en general, sí, los hongos están relacionados a humedad, pero son algunos hongos, ¿ya? El reino de los hongos es un reino tremendamente diverso, y los hongos, la verdad es que están donde uno mire, donde uno piense, ahí hay un hongo. Ya, los hongos son extremadamente diversos, habitan todos los ambientes. O sea, imagínense, en la Antártida tenemos hongos creciendo a pH 3, o sea, un pH, una acidez que la verdad microorganismos casi no deberían crecer, crecen. Tenemos hongos termófilos que están creciendo a temperaturas muy altas, 50, 60 grados y más. Ya, entonces, pero en general sí, la precisión es correcta, sí están asociados a humedad. Ya, en este caso, efectivamente, también nos sorprendió porque Lampa, Santiago Norte, es una zona muy, muy seca, y este hallazgo fue en enero, o sea, en pleno verano. Claro. Este hongo, bueno, nosotros junto a Ignacio Fernández Larapiat, que es quien lleva Miotis Chile, gracias a él pudimos acceder a estos piques abandonados, dado que él es un investigador que se dedica al estudio y al aporte que hacen los murciélagos. Ya, y gracias a él, claro, nosotros la verdad que lo que estábamos viendo era un muestreo ahí ambiental de toda esa zona, pero además queríamos conocer los hongos relacionados al murciélago. Ya, y bueno, llegamos a esta zona y nos metimos a estas cuevas y hicimos el muestreo.
Y claro, encontramos este hallazgo que era en primera instancia morfológicamente diferente a lo que se conocía de la Circinela. Circinela es un género que tiene alrededor de 10 especies, más o menos. ¿Ya? Y cuando vimos que era diferente, decidimos realizar los estudios de su genética, de los genes, secuenciamos genes, y nos dimos cuenta de que esto corroboraba nuestro hallazgo morfológico, de que era algo que no estaba descrito. Ya, ahora lo que nos queda por determinar es cuál es el rol que cumple este hongo. Ya. Circinela es un género que es muy útil en diversos ámbitos biotecnológicos. Ya ha sido encontrado, por ejemplo, en lo que es la bioremediación de lugares contaminados con petróleo, y este hongo, vamos a decir coloquialmente, que se come, degrada el petróleo y tienes un lugar que ya no está contaminado. Tiene función galactosidasa, degradando lactosa, por ejemplo, a monómeros. Entonces un alimento que es rico en lactosa, ahora ya no es rico en lactosa y por ende puede ser consumido por personas que sean, por pacientes intolerantes a la lactosa. Entonces ahí tiene el valor encontrar estos nuevos microorganismos que podrían tener eventuales usos en lo que es la aplicación biotecnológica. Estamos conversando con el doctor Eduardo Álvarez Duarte. Él es micólogo del programa de microbiología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Es interesante además el tipo de trabajo, porque claro, uno en general cuando piensa en la microbiología, piensa en la ciencia, en este tipo de ciencias, piensa mucho en los laboratorios, pero el caso suyo tiene además este aspecto de exploración de estos lugares que lo debe hacer especialmente fascinante y que, claro, ayuda a descubrir mucho más de la riqueza de la naturaleza, ¿no? Y además de la naturaleza invisible, que uno en general no toma mucho en cuenta. Trabaja usted en un espacio, digamos, muy especial, muy distinto a lo que uno define, digamos, como más característico de la investigación científica. Exactamente, es un mundo nuevo, la verdad, y es fascinante, como tú dices. En el caso, por ejemplo, de infecciones en seres humanos, imagínate, ver en un paciente que está infectado, que está postrado, a lo mejor podemos analizar su sangre, su orina, su líquido cefalorraquídeo o algún tejido en una biopsia. Vemos al hongo y decimos, mira, este es el culpable de que este paciente esté enfermo y lo podemos sanar. Entonces es fascinante. Claro, en ese sentido, desde, por ejemplo, cuando se descubre un hongo de este tipo, ¿cuál es el derrotero que sigue desde el punto de vista de la investigación científica, desde la identificación del hongo hasta eventualmente su utilización o su descubrimiento en otros ambientes, en otras circunstancias? Claro, mira, ahora lo que sigue en la investigación con este hongo es colocarlo a crecer. Lo cultivamos en diferentes medios, en diferentes ambientes. Por ejemplo, como lo comentaba, podemos someterlo a un ambiente que tenga petróleo, podemos meterlo en un ambiente que tenga plomo, arsénico. Y entonces vamos evaluando el comportamiento que tiene el hongo en diferentes sustratos, que es como lo llamamos, en diferentes ambientes, microclimas, ¿cierto? Y entonces vamos estudiando su comportamiento hasta que podemos ver si tiene alguna utilidad. Igual hacemos 1000 experimentos y el hongo no tiene ninguna utilidad. Ya puede ser, a veces hay hongos que incluso son capaces de sintetizar antibióticos, sustancias que van a impactar a bacterias que puedan ser nocivas o infecciosas para el ser humano o para otro animal. Entonces lo que queda ahora es colocarlo a prueba este hongo y para ver qué utilidad pudiese tener. Como le comentaba, Circinela como género en general es muy útil desde los puntos de vista de la bioremediación. Doctor,
Usted mencionaba el tema de los de hongos extremófilos, ¿no? A ver si pudiéramos ahondar un poco en ese aspecto, porque el estudio de los extremófilos también es algo relativamente novedoso y que tiene muchas implicancias, incluso desde el punto de vista de del estudio de astronómico, ¿no? De todos los estudios biológicos que se hacen en relación con la astronomía. Exactamente. Sí, bueno, estos hongos extremófilos básicamente son aquellos que van a ser capaces de crecer en condiciones extremas, condiciones de temperatura extrema, condiciones de acidez, de alcalinidad, es decir, de pH extremo, o de requerimientos nutricionales desde el punto de vista del oxígeno o del CO2 que sean extremos. Hongos, por ejemplo, un hongo que está creciendo en la Antártida y que solo puede crecer allí y no en otro lugar, significa que es un hongo que está adaptado para crecer a temperaturas muy, pero muy bajas y podría, por ejemplo, tener alguna utilidad desde el punto de vista enzimático para procesos que se llevan a cabo a bajas temperaturas. Por el contrario, podríamos encontrar un hongo, en este caso, imagínense una levadura que sea capaz de crecer en el trópico a 40 grados Celsius y que tenga una buena capacidad de fermentación. Entonces significa que ese hongo pudiese ser utilizado en una fermentación a 40 grados para, por ejemplo, producir cerveza a 40 grados, ya que hoy en día es muy complejo porque en general gran parte de las levaduras, excepto un grupo muy específico, gran parte de las levaduras son capaces de fermentar de buena forma una cerveza alrededor de los 20 grados, 15 grados. Ya no más de 20 grados porque sobre 20 la fermentación tiene algunos defectos. Entonces, si encontramos una levadura que es capaz de fermentar bien a 40 grados, significa que a lo mejor podríamos utilizar esa levadura que fermenta muy bien a 40 grados sin efectos indeseados en la producción de cerveza. ¿Ya? Y claro, como lo comentabas tú muy bien, tiene mucha relación con microorganismos que pudieran estar presentes en otros planetas, que con condiciones extremas, y entonces podrían darnos luces, nexos, para establecer cuán rico es otro planeta y a lo mejor establecer alguna vía de desarrollo sobre lo que iba a pasar en la Tierra por efecto con el cambio climático, que también podrían generarse zonas con ambientes extremos y que pudieran ser pobladas entonces por extremófilos. Este hongo, el que se descubrió y que bueno se describe, ¿no es cierto?, en esta publicación reciente, el Ciccinella lampensis, les recuerdo, estamos conversando con el doctor Eduardo Álvarez Duarte, que es micólogo del programa de microbiología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Tiene posibilidad de generar algún tipo de infección, no sé si es infección es la palabra que correcta, en el ser humano, tiene constituye algún tipo de patógeno o no tiene las características necesarias para eso. No, esta especie en particular no reúne las condiciones para infectar al ser humano, dado que no tiene la capacidad de crecer a más de 30 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, a 37 grados Celsius, si él toma contacto con nosotros, se muere, no es capaz de crecer. Ya una característica esencial para los hongos patógenos es que sean capaces de crecer a 37 grados, para que así puedan provocar una infección en el ser humano. Evidentemente, que en otros animales de menor temperatura, anfibios, por ejemplo, un hongo que crece a 33, 35 grados, sí podría causar infección en un anfibio, pero no en el humano. Para el caso de los hongos que sí provocan este tipo de infecciones en los seres humanos, ¿por qué es tan complejo deshacerse de esos hongos? ¿Por qué es tan complejo combatirlos una vez que están dentro de nuestro organismo? Sí, bueno, la primera respuesta que tenemos a eso es que, por ejemplo, el arsenal de antifúngicos, que son las sustancias, vamos a decir, que van a matar al hongo, son escasas. Tenemos alrededor de 10, 14 antifúngicos en el arsenal y no más. Si, por ejemplo, eso lo comparas con el arsenal de antibióticos, que son fácilmente 60, o sea, podemos ver que tenemos una muy poca cantidad de antifúngicos disponibles. A eso se suma algo tremendamente interesante y relevante, y que es otra de nuestras líneas de investigación, y que esperamos prontamente tengamos noticias sobre eso, de lo que pasa en Chile, que es la emergencia
de la resistencia a los antifúngicos. Entonces hongos que hace 5 o 10 años eran sensibles y por ende el paciente lo podíamos tratar y se sanaba, hoy en día tenemos ese mismo hongo que ha generado mutaciones, igual que el virus, mutaciones en su genoma y se hace resistente al antifúngico. Entonces, ahí se complica. Ese paciente probablemente no hay cómo tratarlo, ¿ya? O hay cómo tratarlo, pero es más complejo. Los hongos en general representan un desafío en el tratamiento. Podríamos decir, son más resistentes que las bacterias y que incluso los virus. Lo bueno es que las infecciones por hongo, en cuanto a números, son menores que las de virus y que las de bacterias, ya, pero sí estamos frente a un organismo que es un poquito más complejo. Y por ejemplo, si el día de mañana, de hecho hay series que hablan de esto, si algún día se desatara una epidemia, una pandemia por un hongo, probablemente podría ser más compleja que la por un virus. Ni lo diga, mire que no es el momento, doctor. Le queremos agradecer muchísimo al doctor Eduardo Álvarez Duarte, que es micólogo del programa de microbiología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Muchas gracias por esta conversación, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien. Chao, chao. Hasta luego. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy presentamos Plan B. Luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. A las 8, Terapia Chinense con Héctor Soto, Arturo Fonten.